Buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV. Hoy os traigo una mezcla entre cazando chetos y expectando random, solo que se trata de pro players de Call of Duty Warzone. Después de 3 años afirman que han cazado a Symfuny, el rey de los clips de matar a gente a través de paredes que no se ve en ningún momento ni se sabe que están ahí, con wallhack. Lo ha hecho este señor que veis aquí en YouTube. Ha publicado varios clips y varios vídeos. Este último lo he dejado oculto, que es a más calidad máxima, real, del gameplay, expectando a Symfuny. Este señor, que es el rey de estos clips y que vais a entender al verlo, o eso dicen, por qué a los pro players nunca les pillan por la espalda. ¿Por qué parecen saber siempre dónde están los enemigos? ¿Por qué hacen tantos clips atravesando las paredes? Y muchas otras cosas. Os recuerdo que por normas de YouTube, de la comunidad de YouTube, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cualquier comentario que sea ofensivo en el que nombréis a cualquier otra persona es totalmente borrado directamente del canal. Lo voy a poner siempre en la descripción, ¿vale? Así que si no nombréis a nadie, si acaso utilizar motes o cualquier otra cosa, cualquier tipo de comentario despectivo y tal se elimina siempre, ¿vale? Son las normas de la comunidad de YouTube, ¿vale? Esto que vais a ver es un gameplay grabado en espectador por este señor que lleva 3 años dejándose matar utilizando chetos por pro players, haciéndoles stream snipping para expectarles y comprobar quién puede o no puede llevar algo, o quién se despista, o quién en algún momento dado ve si lleva o no lleva algo, etcétera, etcétera. Y parece que a Symfuny, pues esta vez le daba igual lo que le estuvieran expectando y la han pillado. O eso dicen. Vamos a ver el gameplay y lo vais a analizar y vais a ver muchísimas cosas sospechosas. Empezamos. Primera cosa que vais a ver. Va andando siempre en línea recta y muchas veces mirando al suelo hacia donde están los enemigos y directamente hacia ellos. Nunca jamás mira a izquierda o a derecha. Es como que sabe dónde están y no se preocupa de comprobar si le puede apuntar a alguien por la derecha o por la izquierda, si hay alguien o no hay alguien, porque ya sabe dónde está la gente. Los apuntados a través de las paredes, he visto clips y son demenciales. Bueno, el aimbot saltando de un lado a otro cuando lo activa. Locuras que vais a ver ahora que son flipantes, que vais a entender muchísimas cosas. Solo he visto 3 clips que ha publicado este señor en su canal antes de publicar el vídeo y ya lo han visto otras personas. He dejado que pasaran 24 horas para ver las reacciones, a ver qué opinaba la gente y efectivamente dicen que lo han pillado, pero pillado. Vamos a verlo. Otro de los detalles que quiero que sepáis es que uno de los compañeros de equipo es el que se dice ser el mejor jugador del mundo de Warzone 2, con más nucleares del mundo, ya se ha hecho más de 50 nuques. Es el señor Sadowag que veis aquí, que es el nombre que utiliza en su cuenta Wagnificent. Sí, ese señor que fue baneado 2 veces permanentemente en olas de bans específicas de Engine por utilizar trampas en Warzone 1. Expulsado 2 veces de forma permanente por usar trampas, que aún así le permiten participar en torneos oficiales con otras cuentas. Y todos, es que como siempre, todos se conocen y todos son amigos. Y claro, así es normal hacerse más de 50 nuques y decir ser el mejor jugador del mundo de Warzone. Vamos a ver el gameplay. Vais a ver cómo van moviéndose hacia la gente. Fijaros el mapa, el tío lleva con el wallhack activado a tope en el mapa. Como veis, no se ve a nadie, solo se ve a 2 tipos por aquí, fijaros. En los números que estáis viendo del cheto es a qué distancia se encuentran los chetos, ¿vale? Bueno, a qué distancia se encuentran esos jugadores enemigos. Fijaros que no hay nadie por la derecha y ya va mirando para la izquierda y justamente por aquí se ve gente a 100 metros y a 500 metros. Y siguen mirando hacia la izquierda, hacia la derecha no miran. Ahora aparece uno aquí. Y van conduciendo chocándose contra todo. Ahora mira para adelante, enemigos a 500 metros. Ellos siguen con el coche, buscando gente. Y quiero que recordéis que estamos en Warzone 2 en un momento en el que todo el mundo está utilizando dobles armas y entre el perk más utilizado es el del fantasma. El del fantasma. Con él no sales en ninguna UAV a menos que dispares.
No es como Warzone 1, puedes estar inmóvil, puedes estar moviéndote, mientras no dispares, no sales en ninguna UAV. Apunta directamente hacia la gente a través de las paredes, yendo en el coche. Esto es muy casual, ¿verdad? ¿No? Ir de pasajero en el coche, ponerse a apuntar hacia abajo del asiento en vez de hacia arriba y ver aquí. Casualmente hay un grupo de gente. Tiran UAV. Acaban de lanzar una UAV y fijaros que le hace ping a un enemigo que hay a la izquierda. Está aquí arriba el tío. Que ha hecho ping. Se le ve en el tejado asomando. Y se bajan a deletearlo. Pero él se va a ir a por este otro que no se ve. Fijaros que no sale en el ping de la UAV. En la UAV no hay ningún ping. Y se va directamente hasta por este tipo que está ahí abajo, que no se le ve. No está en el ping. Tienen el UAV de la fortaleza tocha también. Le habría caído al tipo la caja de armas, ha cogido el fantasma y no se le veía. Algunos dirán bug del modo espectador. Primer momento sospechoso, bueno, no. Segundo, después de apuntar a la gente a través de las paredes. Y ahora tienen un equipo aquí en medio del campo que los están marcando los compañeros. Se van corriendo por el medio del campo. Empiezan a dispararles. En rojo significa que son visibles, así que no combate normal y corriente. Y sí, el gameplay está cortadito, hermosos y hermosas. No voy a poner las partes aburridas para tirarnos aquí media hora. Vamos directamente al grano y a lo interesante. Después de entablar combate con ese equipo de la montaña, suben al observatorio, donde no hay nadie aparentemente, salvo un equipo por ahí que lo ignoran por completo. Van andando en línea recta sin mirar a los lados en ningún momento, porque ven a uno en el tejado de un otro lado y se funan a un equipo entero. Y ahora dan la vuelta y van a por otro equipo aquí en el observatorio. El culo aquí este va el primero. Tienen la UAV de la fortaleza, que les va pingueando gente allá al fondo y les marca que hay uno, pero hay otro equipo a la izquierda. Son dos equipos enemigos más bots. Vamos a ver qué pasa. Fijaros en la situación. Dos por la izquierda, un equipo por la derecha, otro equipo por ahí abajo subiendo, otro chaval por ahí arriba, y los puntos azules son bots. A por el tipo que va a estar escondido ni lo tocan. Ya hay uno que está bajo a la izquierda, que no se le veía y ahora sí se le ve. Y se lo funan. Fijaros cómo va uno más por ahí por la izquierda que se ha visto. Atentos que llega aquí la parte bonita. Está ahí el tipo de la izquierda. Otros dos por ahí subiendo. El resto en el observatorio. Fijaros que vienen dos por la izquierda. Ya hay uno en lo alto del observatorio. Fijaros en esta escena porque hace dos baiteos a posta y luego le casca uno a través del árbol, ¿vale? Esto es calidad máxima 2K, se ve como si estuviera yo jugando, ¿vale? Aquí en el gameplay este. Hay uno ahí en el fondo del tejado que ni se ve porque está mirando al otro lado. Está el tipo tapado por las hojas. Hace zoom, el tipo está tapado por las hojas, fijaros. ¿Vale? El wallhack no marca solo a través de objetos sólidos y se ve. Está detrás de las hojas, no se lo ve. Mete otro baiteo aquí al lado después de matar al bot. Mete otro baiteo aquí. Mete otro baiteo aquí. Se carga el bot y ahora tira directo a este tío que no se le ve.
Está detrás del árbol. Pero es que a la que gira, después de abatir a este que no se le ve detrás del árbol, hace otro flip. Le salta. Sospechoso, ¿verdad? Sospechoso, sospechoso, sospechoso. Al del árbol, vale que se le pudiera ver un poco al fondo, pero luego no puedes saber que está exactamente detrás de las hojas ahí. Después de meter 2 baiteos, y ahora otro. Es lo que digo siempre, ver. Tú puedes hacer baiteos de esos y que te salga de vez en cuando una. Eso es casual, ¿vale? Que te sale de vez en cuando una, lo vas buscando a ver si algún día te sale alguna y algún día te sale alguna. Pero que te salgan varios en las mismas partidas ya no es casualidad, ya son cosas muy raras. Ir andando en línea recta hacia los enemigos sin mirar a los lados, ese baiteo ha sido muy raro. Va a recargar. Esto sigue, ¿eh? Fijaros cómo va moviendo la cámara y muy rápido para que no se le enganche a nadie, ¿eh? Eso es un bot a la derecha. Tira el bot que dispara, normal. Al otro bot. Le hace prefire al otro bot de la izquierda, ¿vale? Que todavía no ha salido. Tira para arriba que va a venir uno. Se está viendo al del tejado, que lo ignora. Ahora tira el bot este. Y ahora vuelve a tirar al de arriba, que todavía no ha asomado. Todavía no ha asomado el de arriba, que esto es un jugador real. Todavía no ha asomado y ya le está apuntando la cabeza. Tira abajo, que juega casualmente, también hay gente. Tira para allá. Está controlando a la gente haciendo el tonto, haciendo baiteos. Esto yo lo llamo disimular. Bueno, este tío llevaría disimulando, fíjate, años. Lo tiene la técnica ya con la excusa de que todo el mundo dice, no, son baiteos, ¿qué hace? Son baiteos y algunos cuelan. Y casualmente siempre haciendo ahí enemigos. Y ahora tira a través de la pared de golpe a otro bot que acaba de llegar ahí, que no se ha visto en ningún momento. Y ahora disimula más para arriba, que el tío ya está asomado, ya se le ve por fin. Que se la bate otro. Que el nivel de casualidades es tan alto en un solo gameplay de este hombre. Es tan alto el nivel de casualidades. O sea, es un nivel de casualidades tan alto. Fijaros que ahí no había nadie antes, que solo eran bots. Que son los azules, son bots. O sea, el nivel de casualidades de cómo va controlando a la gente. Esto para mí es claro. O sea, para mí, una persona que lleva tantos años jugando, esto es claro. Por mucho que sean profesionales y lo que tú quieras. Es con lo que he dicho yo siempre, que por mucho pero que sean, el dinero es el dinero. Y si se ponen estas cosas y las disimulan así también, y les da igual, y encima están protegidos porque llevan muchos años y todo el rollo. Pero esto, tío, tirarle ahora justo a la esquina de la pared que no se ve al bot, ni se ve nada, ni pollas. Los tiene controlados a todos perfectamente a través de la pared, o sea. Es que es magnífico. Es magnífico. O sea, es magnífico. Siguen quedando 2 ahí dentro, queda uno ahí arriba y otro equipo que viene entero por abajo. Disimula y se van porque están escondidos y no quieren salir. Y se van directos, que el ping de la UAV no los marca por esta gente que hay por ahí. Mirad, es que van directos mirando hacia ellos. O sea, no van ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia otro lado. El otro está solo en la otra punta del mapa. Y desde donde está no puede ver si viene gente más abajo. Hay una fortaleza que no se ha hecho aquí. O sea que no hay ping de UAV, no tienen nada. Y ahora se van todos en paracaídas. Elige para cambiar de arma. Y se van. Se queda solo.
Así que echamos para adelante hasta que lleguen hacia los enemigos. Literalmente, deja que su equipo se esté pegando con gente y como le están expectando, sigue el tipo expectando, él se queda atrás, media hora andando, un rato largo, hasta llegar andando hasta el aeropuerto, desde donde estaban en los observatorios. Él se va andando, mientras el resto de sus compañeros van en paracaídas a pegarse porque el tipo les sigue expectando y se habrá rayado. Y llega este momento. Este a placer que venía cayendo en paracaídas. Van tirando UAVs que le pinguea a gente por la ciudad. Y ya están llegando con sus colegas. Vamos a ver cuándo llega. Enemigos a 200 y a 180 metros. Otro equipo a 300 metros. Que sale uno pingueado en la UAV con su compañero el Maven. Y Magnificent va directamente a por esos. Fijaros que aquí ya tiene gente cerca, 60 metros, 90 metros. Que no se les ven. Compra uno en la tienda. Y fijaros qué gracioso es este momento. El tipo compra en la tienda. Quiero que os fijéis bastante bien las cosas. Está el tipo ya a 50 metros y está corriendo alejándose. 51 metros. Y cuando el tipo se aleja e iguala los metros 52, le va a dar al botón del aimbot con el mando, con el pedal o con lo que tenga, porque eso es lo que yo creo que va a pasar aquí, ¿vale? Porque tú no haces esto a un tipo que estás a punto de matar, que está al descubierto, ¿vale? Y fijaros que casualmente, como tenemos el hack del tipo que expecta y se puede ver, está a 51 metros, está a punto de pasar a 52 metros, que es la misma distancia, a la que de repente, a la que le va a disparar y lo tiene a tiro aquí para matarlo antes de que cruce, le hace esto el arma. Se le da la vuelta y ahí para el tío. Y ahí fíjate a qué distancia está el siguiente enemigo más cercano, 52 metros. A ese tipo del tejado, que en ningún momento él llega a ver, porque está totalmente a cubierto ahí en amarillo, al que está atacando Magnificent, el tipo compra, quiere matar al que está comprando y se le va la mira para el otro lado y se da cuenta, en cuanto se da cuenta que se le pega el flip, quita el pie del pedal para que no se le vaya el flip directo a su cara y luego baja y lo remata, que es lo más gracioso de todo. Porque su propia mira, su propia retícula estorba y le tapa y ya baja directamente a rematar, no sabe que está ahí. Y ahora ya vuelve a centrarse en los de abajo. Yo creo que eso es lo que pasa. Porque tú acabas de ver a un tipo que está comprando, sabes que tu compañero ya está matando al de techo, que no corres ningún peligro, te habrá cantado por el micrófono abatido o lo que sea. Y a este tipo que sabes que acaba de comprar y que ya se le está viendo, ¡boom! Es, como digo, llamémoslo expediente Warren, ¿vale? Llamémoslo expediente Warren. Total, que sigue por aquí por el techo. Lo lotean tranquilamente. Va a coger altura y fijaros que mientras sube la escalera, mira un poco a la izquierda. Yo soy una persona normal que juega normal a Warzone. Y como persona normal, si estoy subiendo aquí una escalera y miro para la izquierda, no miro solo este poquito, que casualmente coincide con mirar a través de la pared donde hay un señor, dos señores y tres señores. ¿Dónde miras tú como una persona normal? Aquí al hueco de la izquierda. Giras totalmente la cámara todo hacia la izquierda para ver si sale alguien por aquí por el tejado o por la parte del aire acondicionado del fondo, de los chismes estos que hay en el techo, a ver si alguien te puede salir o disparar desde ahí y te mata subiendo la escalera. Pero subir mirando a través de la pared, ladeando la cámara justo hacia los enemigos que hay a la izquierda. ¡Ping! Pero Tyson está loco. Y vuelve otra vez, a la que sube arriba, a seguir mirando hacia la izquierda. Y casualmente, ahí ya marca en rojo que se ve a uno en el techo.
pero decide ignorarlo, porque su compañero Seadu, el otro cheto baneado permanentemente 2 veces, está rusheando el solo un equipo. Y ahora vuelve. Se sigue viendo que el otro está en el otro tejado de enfrente corriendo. Y que hay otro aquí abajo. Fijaros, qué casualidad, cómo va el tío mirando. Ya sabéis que en estos tejados no hay nadie, ¿eh? Controlando al equipo que va abajo. Yo me subo a muchos tejados porque uso sniper y me gusta campear y me gusta utilizar snipers, ¿vale? E igual que ruseo muy bien en la isla y todo el rollo, cuando hay que rusear, ruseo y demás, y cuando hay que buscar enemigos a largas distancias soy un experto. Y tú nunca miras hacia el suelo. Tú pones la mira al horizonte y empiezas a revisar de arriba abajo todo el horizonte para ver si algo se mueve, algún píxel se mueve, pero nunca miras hacia el suelo, hacia debajo de tu propio edificio, porque te obstaculiza ver más al fondo. Bueno, total, que van a rushear a esa gente. Les echa una mano a sus compañeros desde el tejado. Por aquí va uno. A placer, se da la vuelta, para adelante. Enemigos a 200 metros, 300 por ahí. Y es que es lo típico de siempre. Van directos hacia donde hay montones de enemigos, pero nunca jamás hacia izquierda, hacia derecha, con sin UAV, sin nada. Nunca miran si puede dispararles a alguien por aquí, por allá. Marcan un enemigo por ahí, dicen. ¿Hacia dónde están? Están marcando por la derecha, y los compañeros tampoco tienen visual porque están en la parte de atrás del aeropuerto. Y es que va directo, no miran ni a izquierda ni a derecha. Van como los caballos. Si tuvieran así los ojos, les da igual. Les da igual. Y no miran hacia los lados. Saben perfectamente dónde están los enemigos sin UAV y sin nada. Se está viendo uno ahí de pie. Le puede dar con la RPK, pasa de él. Porque hay gente cerca. Fíjate cómo se va directamente hacia la gente que está cerca. No tienen UAV, no tienen absolutamente nada. No tiene compañeros cerca, no hay nadie. Disimula como que revisa por ahí y sigue controlando por aquí. Fijaros que los demás están a 200, 500, 400 metros. Y estos están a 80 metros, ¿eh? ¿Y cómo va mirando hacia allá? Va andando directamente hacia ellos. Ahí se le ha podido ver a uno pasar a través de la puerta. Y ahora se oyen tiros a su derecha. Ya saben que hay gente ahí pegándose. Ahora sí ya lo puede saber, pero ya venía de mucho antes hacia allá. Sus compañeros vienen con él. Compra un ataque aéreo y se va por ellos del TV. Ya saben que están ahí porque ya han hecho ruido, ya se han pegado. Pero ya iban los 3 directos a por ellos. Mucho antes de que esta gente empezara a disparar y diera señales de existencia, ya estaban moviéndose directamente hacia ellos. Pero claro, siempre dirán que era porque iba a comprarse un ataque aéreo y iban a cubrirle para que no le mataran en la tienda. Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser. Y las casualidades existen. Total, que aquí recargan. Todos los enemigos que quedan están por la parte derecha en la ciudad y a la izquierda. 2 en el tejado de la derecha. Fíjate cómo va mirando hacia allá. Va mirando hacia allá, andando. Y otros 2 a la izquierda. Así van toda la partida, ¿eh? Va hacia zona directamente, que se cierra el círculo allí, así que ignoran a los otros. Van a zona. Gente allá arriba. Se está viendo a uno. Pero fíjate cómo se esconde de la pared, cómo se va moviendo. Y fijaros cómo va apuntando a la gente a través de las paredes. O sea, y cubriéndose perfectamente de dónde están, para que no los vean. Y no sabe dónde están y les está tapando. Se tapa con el árbol, se tapa con un autobús. Hasta que ya quieren disparar y salen directamente. Y no tienen nada más que la UAV de la fortaleza tocha que les está marcando un enemigo a su derecha, ¿eh? Es el que les dispara.
Uno a la izquierda, dos a la derecha al fondo. Es que el centro de la pantalla está puesto en los enemigos a través de la pared, ¿eh? Otro, mira cómo mira hacia la izquierda y por la izquierda está viniendo uno. Pero como no está él ahí, hay otro compañero, se pira. Cada vez se acerca más. Va a disparar a este que está en la terracita. Y ahora le intenta atravesar la pared a este. Y como no hace hit, las balas no dan ahí a través de la pared. Se cargan al del tejado de la izquierda, que le ha dado también. Y fíjate cómo ha ido a hacer el apuntadito ahora al subir el muro. Me encanta. Ya está mirando, le está mirando exactamente a él. El punto de mira, que yo lo tengo en el monitor, está mirando exactamente a él. Y ahora se disimula para allá. Le pegan al este, le han pegado una granada en el pecho, perforante, y está batido. Sabe que aquí no hay nadie, porque está su compañero limpiando la casa y sabe que no hay nadie, disimula ahí atravesando la casa. El otro se está pirando, ya va a 60 metros, está huyendo. Así que ahora a disimular. Para los que están viendo. No hay nadie, venga, venga, sí, está limpio. Tienen la UAV de la fortaleza, todos los que quedan van con fantasma, quedan 4 equipos. Les están rusheando por la derecha. Fijaros que se está viendo a uno que está cruzando la carretera. Se está viendo a ese que cruza la carretera. Yo desde aquí he estado muchas veces. Estos edificios me encantan a cubrir. Este tipo ya le estaba metiendo un full auto, le estaba metiendo con el sniper. Sin embargo, casualmente, hay otros 2 equipos que vienen para acá y no se están oyendo disparos ni nada. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5 enemigos. Y este el sexto que está llegando ahora. Y tampoco salen el pin de la UAV, ¿eh? Fijaros que no salen. Y va mirando hacia el suelo, sabiendo que había uno cruzando, directos van a por estos. Y ahora, casualmente, y lo que os digo, que solo se ha visto el de la izquierda y no se ven en el pin de la UAV. Se ve este también al fondo. Se ve a estos 2. Pero él sigue mirando hacia abajo de la piedra porque hay uno que está más cerca y pega el saltito para verlo y va por el que está más cerca. Yo ya lo que llego allá arriba y empiezo a funar a todos los que he visto ya. Y se va por el que está más cerca. Y ahora por los otros que están completamente al descubierto. Una persona normal jugando, y con normal quiero decir una persona que no ve a través de las paredes, ¿vale? Primero a este tipo, a la que lo ve desde el principio cruzando la carretera, porque en una nube de gas, un tipo, una skin cruzando de lado a lado, se le ve que te cagas, ¿vale? Se le ve que te cagas del momento que está aquí cruzando el tío, que se le ve por ahí, por la carretera, un tío corriendo, se ve de sobra, entre el fondo verde y demás, se ve, y se ve sobrado. A ese tipo ya le habrías funado. Y si todavía me dices que no lo has visto y que ahora le tapan los árboles, a la que ves aquí este squad entero corriendo por el muro, tú les funas aquí también. Tú te coges el zoom de la RPK a estos 3 tíos que ya los has visto y te vas directamente a disparar a estos 3 que son los que has visto. Porque no sabes que aquí hay un cuarto. El tipo se acerca y va, pero es que ya va apuntando directamente a través de la pared a este cuarto. Y eso no, para mí no es normal, porque tú no sabes que hay uno más cerca y ya le va mirando a través de la pared del suelo. Y el tipo de abajo se ha ido para la derecha. Y fíjate que no le ha perdido de vista, ¿eh? Y queda gente en la ciudad, dicen. Pero no hay nadie. Ya sabe que está el tío abajo a la derecha. Que no lo ha visto en ningún momento. Pero lo están marcando ya los compañeros que lo han visto. Y se acabó la partida y victoria. ¿Qué opinan ustedes? Lo dicho, el gameplay completo lo tiene subido aquí en su canal, Granpajacks y tal, y demás, y lo está viendo muchísima gente. Pero creo que hay muchísimas casualidades, muchísimos momentos sospechosos, y sinceramente, mi opinión, para mí, es que esta gente... Bueno,
Mi opinión para mí, ¿vale? A nivel personal y profesional, las dos cosas. Son chetos. No hay más. ¿Por qué digo que son chetos? Primero, están jugando con un tipo que dice que es el que más nukes lleva del mundo, que lleva más de 50 nukes, que es el Magnificent, baneado permanentemente 2 veces por Activision. 2 veces baneado permanente, para siempre por cheto, por utilizar trampas de Jane Owning. Eso lo primero. Segundo, este tipo es el rey de los clips atravesando paredes. Y como hemos visto los clips del observatorio y demás, demasiadas casualidades de hacer aquí flips para allá, para allá, para allá. Algunos aposta ahí como baiteo y tal. Y de repente otros van directos a las personas a través de las paredes exactamente donde están. Incluso varios sin llegar a disparar. Pero que ya los está preparando. El momento ese del aeropuerto en el que va por un tío que acaba de comprar y que sabe que va a cruzar, y en el momento en el que va a disparar, que para mí es la evidencia más clara que ha habido, la del aeropuerto, la de la tienda, la del momento en el que el tío compra en la tienda, que no sé en qué momento era, antes de matarlos, era una evidencia clarísima que el tipo está a distancia, a la misma distancia, 50 metros, aquí, en el momento que compra. Esto para mí es una evidencia que yo llamo clarísima. Clarísima. El tipo compra 51 metros. De la que va a llegar a 52 metros, el aimbot siempre salta si está configurado al enemigo que esté más cerca. 52 metros. En vez de disparar al tipo que quiere matar que está en la tienda, como justo se aleja por 1 metro. Fijaros, 51. 52. A la que llega a 52... Porque el otro también se va arrastrando, fijaros. Al igual que este se aleja, este también, 52. La casualidad, cuando va a pasar y va a entrar a 52 metros y va a activar el aimbot para engancharle aquí y darle lleno, ¡pum! Se da cuenta que le tira para allá, no le ve con la retícula y ya baja directamente a rematarlo, que ya se le había cargado su compañero y el otro se escapa vivo. A mí estas cosas... Llamadme lo que queráis, insultadme lo que queráis, decidme lo que queráis. Pero esto, si te pasa una vez cada 10 partidas, una vez a la semana, vale. Puede ser accidental, puede ser cada vez cual. Pero sin tener conocimiento de nada y demás, y que todas estas cosas que hemos visto pasen todas en la misma partida... Una vez es casualidad. 2, mucha casualidad. 3, ya no es casualidad. 4 es intencionado. Pero tantas veces en una misma partida, para mí, en lo personal, rata cazada y me la sopla quien sea, como se llame y cuánto dinero tenga. No hay más. Dejen su like, suscríbanse, hasta el próximo episodio.